Bien, pues quiero a nombre del equipo del Centro de Apoyo a la Docencia darles a todas y a todos la bienvenida a esta charla. Es la segunda charla del ciclo de, de charlas relacionadas con acreditación. ¿Ya? Es un intento nuestro de aportar a la reflexión sobre los procesos de acreditación y su importancia. Esto es parte de un objetivo del proyecto del CAT para este primer semestre del año 2022. Y tenemos la suerte de que el profesor Rodrigo Guay aceptó nuestra invitación de manera muy gentil. Le queremos dar las gracias por su valioso compromiso y aporte con nosotros. El doctor Rodrigo Wright lo conocemos porque él estuvo allí en la Universidad de Serena. Es doctor en Ciencias de la Educación, en Magisterio en Educación, tiene un postítulo en Orientación Educacional y Vocacional, es especialista en Administración Educacional, tiene un diplomado en Dirección y Liderazgo Educacional y en Competencias Educativas para el siglo XXI. Ha realizado docencia pre y posgrado en educación superior en distintas universidades chilenas y extranjeras y también se ha desempeñado como consultor en discusiones universitarias nacionales e internacionales de innovación curricular, diseño curricular, por competencia, evaluación curricular y planes de desarrollo estratégico. Rodrigo también es evaluador par de la CNA para carreras técnicas profesionales, pregrado y posgrado, y es para evaluador internacional de pregrado y posgrado en la Red Iberoamericana de Pedagogía. Actualmente es coordinador de la Unidad de Estudios Curriculares de la UCLA y asesor del Instituto Profesional de los Lagos. Así que con tremendo currículum y experiencia estamos muy honrados de tenerte aquí, Rodrigo. Sin más, te dejo la palabra. Muchas gracias por la presentación y saludarles, colegas. Un gusto encontrarnos un día viernes 13, que es cierto para el mundo anglosajón tiene tanto significado como el martes 13 para nosotros. Pero vamos a pensar que este es un día viernes de la suerte, ¿cierto? Y estamos justamente en las mismas riberas de nuestro mar, tratando de buscar que la calidad de nuestros procesos formativos, los procesos de acreditación y aquí también en la Universidad de Playa Ancha, universidad hermana, como universidad pública, mi rol, mi trabajo es justamente acompañar a las carreras en sus procesos de innovación, armonización curricular, pero también en los planes de mejora post-acreditación y también ayudarles y acompañarles en los procesos de acreditación. Este es un tremendo desafío que las universidades hoy día están relevando, como ya vamos a conversar un poquitito más, con respecto a la actualización de los modelos educativos, que es una tarea que está post ley general, o perdón, ley de las instituciones de educación superior y la ley de acreditación. Entonces allí estoy en estos momentos abocado a ese proceso con mucho cariño y con mucha también esfuerzo, esmero en la Universidad de Playa Ancha. Y en el contexto también de acreditación de carreras y todo eso, estoy siendo invitado desde la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior del Paraguay para formar parte del equipo de evaluadores internacionales, ¿cierto? Porque ellos ya también entraron en esta vorágine que todo el vecindario estamos allí comprometidos con el tema de acreditaciones y de calidad. Así es que es un honor allí poder representar a mi país y a mi universidad en, en esa instancia internacional. Bueno, sin más, yo quiero compartir algunas ideas, también algunos matices que estamos enfrentando en estos momentos en los nuevos escenarios de acreditación. Yo no sé si ven ahí, ¿no? ¿Eh? No todavía aparece, ¿verdad? Porque tengo que compartir. Vamos a ver.
Parece que salí del... Vamos a compartir. ¿Me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Todavía no se comparte la pantalla, pero te escuchamos bien. Vamos a compartir de inmediato. Entonces, yo personalmente le he titulado a la conversación que vamos a tener ahorita, le he titulado como la gestión de los procesos curriculares para la autorregulación de las carreras con fines de acreditación. Primero, tener una, una explicación que hoy día, dentro del marco contextual y normativo, debiéramos considerar dos grandes dimensiones en este proceso de evaluación o de acreditación de nuestras carreras. Por un lado, un referente interno que le vamos a llamar procesos de autorregulación de la carrera o mecanismos de autorregulación o también autoevaluación de nuestras propias carreras. Y eso tiene que ver cómo vamos instalando internamente el proyecto educativo institucional desde su visión, misión, valores, fundamentos, ¿verdad? Cómo eso se está instalando en los procesos formativos de nuestras carreras o en los proyectos formativos de nuestra carrera, para que cuando nos pregunta el evaluador externo cuán familiarizado, cuán apropiada está la carrera del modelo educativo institucional, nosotros ahí contestamos, ¿verdad?, que estamos altamente apropiados de eso, o estamos recién en una fase de socialización y no estamos apropiados totalmente del modelo educativo. Esto tiene que ver con la ley 20.091 del 2019, colegas, compañeros, que nos va a interpelar o ya nos está interpelando. Hubo una suerte, así decir, de una contemplación en los procesos de evaluación, de acreditación en el año 2020-2021, por todo lo que fue el tema de la emergencia sanitaria, ¿verdad? Pero hoy día ya estamos enfrentando procesos más normalizados, y esto nos van a sacar al pizarrón sí o sí en el contexto de esta ley de educación superior, que una tarea importante, por lo tanto, para la institución, para la universidad, es la actualización de su proyecto educativo y su modelo educativo, que es el segundo, el modelo educativo institucional, que en la ley 20.129, que tiene que ver con aseguramiento de la calidad. Esta ley es del 2018, ¿verdad? La ley también del aseguramiento de la calidad, que también fue súper, diríamos, condescendiente en los años 2020, 2021 con los procesos de acreditación en nuestras universidades. No tengan en esto ninguna duda que en este nuevo escenario, con los nuevos criterios de acreditación, va a ser más riguroso el momento al que nos vamos a enfrentar. Y en este modelo educativo tiene que estar explicitado el enfoque curricular, el enfoque pedagógico, las opciones y áreas formativas, la modalidad formativa y el rol docente. Esos son elementos clave a nivel interno de nuestras carreras y de nuestra universidad, que tienen que estar muy claros. Y allí esto conversa precisamente con los criterios de evaluación para las carreras y programas de pregrado de la CNA Chile vigentes actualmente. O sea, la mirada entonces desde la CNA, desde la mirada externa, va a ser cómo nuestro modelo educativo institucional está reflejado en la oferta de nuestras carreras. Y cómo está nuestro marco curricular institucional, ¿verdad? Claro, preciso y, diríamos, integrando estas grandes miradas. Dos contextos, por lo tanto, aquí conversan. Por un lado, el contexto sociocultural externo de nuestra universidad, el contexto regional, nacional e internacional incluso, porque hoy día ya se nos empieza a preguntar cómo está la internacionalización de nuestros programas, y eso tiene que ver con los créditos transferibles,
con esto diríamos, de que nuestros estudiantes pueden tener también posibilidades de esta flexibilidad, de ir a pasantías nacionales o internacionales. Y en posgrado esto es mucho más fuerte, el tema de la internacionalización. Entonces el modelo educativo institucional debiera estarse haciendo cargo del enfoque curricular, del enfoque pedagógico, de la dimensión del aprendizaje, cómo se enfrenta hacia una dimensión crítica, sociocrítica, del perfil de egreso y del plan de estudio de los estudiantes, cómo está ordenado y organizado desde las orientaciones del modelo educativo y desde la vinculación con el medio, con el contexto, ¿cierto?, donde está nuestra institución y también donde nuestros estudiantes incluso generan sus prácticas. ¿Cómo gestionamos entonces desde esta perspectiva, desde esta mirada más macro, digamos, cómo gestionamos la autorregulación, la autoevaluación de los procesos curriculares de nuestras carreras? Como la pregunta que emerge entonces para un proceso de acreditación. Aquí voy a hacer, diríamos, una recomendación, más bien, del doctor José Jimeno Sacristán, que él dice que cómo debiéramos tener una mirada nosotros en nuestros procesos formativos de carreras o institucionales desde una versión procesual del currículum. Nosotros tenemos de alguna manera mandatado por ley, por norma, un currículum prescrito, normado, incluso que tenemos los grandes lineamientos y políticas del currículum de nuestras carreras, que conversan con lo que mandata el Estado, con lo que mandata la nación. Y nos hacemos cargo de eso, incluso en la formación. Allí nosotros tenemos, ¿cierto?, los estándares, ¿verdad? Los estándares de nuestras carreras están considerados dentro del currículum prescrito, normado, que tenemos que hacernos cargo de ello. También tenemos allí otros requerimientos de perfiles que nos está pidiendo como mínimos la formación de profesores. Y tenemos después, como dice José Jimeno Sacristán, un currículum que se le presenta a los docentes, a los profesores. De alguna manera el currículum que la universidad definió de las carreras de las ciencias sociales, de las carreras de las humanidades, de las carreras de las distintas facultades. Eso ya tiene un decreto, incluso un decreto interno, y ese es el currículum que nosotros llevamos hacia nuestros profesores para que ellos moldeen ese currículum, para que ellos seleccionen, organicen y transfieran los conocimientos. Vamos a decir, ahí está la libertad de cátedra, que siempre es la que hablamos nosotros en la educación superior, ¿verdad? Desde donde él moldea el currículum el profesor, de donde hace la selección. Y esos programas de estudio deben estar tan claros para que el profesor, el académico, lo entienda en el momento de hacer su selección y organización de la cultura. Y ya después llegamos, como dice José Jimeno Sacristán, al currículo en acción, que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué hago este link con esta visión procesual del currículum? Porque hoy día la CNA entró al aula, nuestros pares evaluadores entró al aula y nos interrogan, nos preguntan, y nosotros más que nos interrogarnos, nosotros damos cuenta en nuestros autoinformes cómo estamos haciendo esta bajada del currículum en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Desde los nudos críticos que enfrentan nuestros estudiantes al ingresar a nuestra universidad, cuando nosotros tenemos una prueba nacional diagnóstica que recoge las habilidades y competencias con las que llegan nuestros estudiantes a la formación. Y nos hacemos cargo de esas brechas con planes o programas de nivelación que hacemos internamente, y de eso también tenemos que rendir cuenta en los procesos de acreditación, porque nos preguntan cómo lo hacemos, cómo destinamos, cómo hacemos conversar esas actividades con el currículum formal, si conversan o no conversan. Porque esto tiene también una consecuencia en el perfil de salida, en el perfil de egreso. Ahí se presenta otra prueba en las carreras pedagógicas, justamente, que ya es una prueba habilitante para el mundo del trabajo. Y con el currículum realizado, que tiene que ver con la cobertura curricular, con colegas, y que tiene que ver cuánto de lo declarado en el currículum prescrito llega en la formación de los estudiantes. Y para eso están allí
las prácticas progresivas que tenemos nosotros en nuestras carreras, que tienen que ir dando cuenta de este currículum realizado. Tenemos que tener la evaluación de perfil intermedio de nuestras carreras en el currículum realizado. ¿Para qué? Para que vayamos tomando el pulso de lo declarado en el perfil de egreso. Y nos sacan también al pizarrón aquí los evaluadores externos cómo estamos haciendo esta evaluación del perfil intermedio, cómo aseguramos la calidad de los procesos formativos a medio tiempo, sin esperar que lleguemos al final, ¿verdad? Y finalmente el currículum evaluado, que tiene que ver incluso con el avance de malla curricular, que tiene que ver con una palabra que no me gusta, pero que hablan de retención. Yo prefiero hablar de permanencia. ¿Cómo es la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema? Tiene que ver con el currículum evaluado. ¿Cómo tiene que ver también con la titulación oportuna, ¿verdad?, de nuestros estudiantes? Bueno, todo eso son partes de esta visión procesual del currículum por las cuales nos enfrentamos al proceso de acreditación, y frente a eso tenemos condicionamientos institucionales y tenemos un marco económico, político, social y cultural que debe dar cuenta de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que nos preguntan por la empleabilidad. Y yo sé que nuestra universidad, en términos de empleabilidad, tiene buenos estándares, está bien conceptuada. Pero también habría otra pregunta más que hacer acá. ¿Cómo estamos recogiendo desde este marco político, social y cultural hoy día los lineamientos, los desafíos que nos plantea la política educativa, como por ejemplo la interculturalidad, el tema de ciudadanía, el tema de género, la diversidad e inclusión? ¿Cómo está en este currículum en acción y cómo está en este currículum realizado? Ahí también nos van a preguntar el tema también que hoy día tiene que ver con el cuidado, protección del medio ambiente, etcétera, el tema del agua. Todo eso son elementos que conforman justamente los procesos formativos y tienen que estar explícitos en el currículum. También hoy día, desde el punto de vista de la acreditación, nos plantean cómo cautelamos en nuestros procesos formativos estos tres componentes que hemos declarado nosotros en las áreas formativas, en las carreras de nuestra universidad, del perfil de egreso. Primero, estas habilidades del ser profesor, llamemos estos estándares de la formación pedagógica. ¿Cómo lo estamos cautelando en el proceso formativo? ¿Cómo vamos dando cuenta? Y cómo también nosotros vamos haciendo conversar estos estándares con la formación disciplinar, en la formación del licenciado, en la formación propia y específica de la carrera que se estudia. Y finalmente en la formación práctica o en contexto profesional o en el contexto ya del ámbito del mundo del trabajo. ¿Cómo estamos cautelando estas tres dimensiones nosotros desde la carrera, desde la comisión que evalúa permanentemente el currículum? Y si eso fuera poco, también se pregunta en estos procesos de acreditación cómo dan cuenta o cómo damos cuenta desde los actores del proceso formativo y nuestra responsabilización con nuestro rol como docentes, como académicos, este rol más que un profesor especialista de la disciplina. Hoy día dice que este es un rol que cómo facilita que el estudiante se constituya de acuerdo también a la evaluación, al marco para la buena enseñanza, se constituya en un profesional que no solamente es el que maneja el contenido, sino que también, según las 4 áreas, ¿cierto?, con las que se evalúa este profesional, diríamos, cuando ya está en ejercicio, también da cuenta de
su rol como maestro, como mediador, su rol en el clima de trabajo. Entonces, estas 4 áreas del marco para la buena enseñanza deben estar conversando a lo largo del ciclo formativo de nuestros estudiantes. El rol del estudiante, ya de un rol pasivo a un rol activo, cómo este estudiante también se va constituyendo desde el primer momento en un investigador de su propia acción, que está muy claro en la universidad, en el modelo de práctica, ¿verdad?, que contempla justamente desde una mirada dialógica reflexiva hasta un profesional que es capaz de, en su acción, definir y tomar decisiones pensadas y fundamentadas. El rol de la unidad o de la jefatura de la carrera, ¿qué rol juega en este proceso formativo? El jefe, coordinador de la carrera, la facultad, ¿qué rol está jugando? ¿Cómo acompaña? Aquí hay una bonita palabra que hoy día se ha instalado en los procesos de acreditación, que tiene que ver con el acompañamiento. La palabra antiguamente era supervisión. Esa palabra hay que sacarla de nuestro diccionario. Hoy día acompañamos más que supervisamos. Por eso es que el profesor que va a acompañar a su estudiante en los procesos de práctica es un rol de compañero, facilitador, más que de supervisor. Y tenemos también el rol que juega el programa formativo. Antiguamente nosotros nuestro currículum lo teníamos que duraban por muchos años. Colegas, hay instituciones donde el currículum no se revisaba hasta los 40, 50 años. Antes de eso, el currículum era casi como una Biblia. Hoy día la tendencia es que los programas formativos se van revisando. Cada cohorte de egresados debiera ser el programa formativo evaluado. O sea, debiera el proyecto de la carrera ser evaluado al término de una cohorte. ¿Para qué? Para hacer los ajustes que sean necesarios desde el perfil de egreso hasta las actividades o asignaturas formativas, ¿verdad? Y sus correspondientes estándares o competencias. Ese es un tema que hay que dejarlo instalado dentro de nuestros procesos de acreditación. Y a eso le llamamos, tiene 2 nombres, ¿verdad? Los ajustes menores o cambios menores y los ajustes mayores o cambios mayores que tenemos que tener declarados. El otro elemento importante del cual ya le hablaba yo hoy día, donde nosotros tenemos que gestionar nuestros currículum con fines de acreditación, tiene que ver con el contexto sociocultural. O sea, ya hoy día la endogamia en nuestras universidades no resiste análisis, porque hoy día la pregunta es cómo ustedes actualizan las asignaturas del plan de estudio, cómo actualizan sus ciclos formativos y sus contenidos. Y ahí la respuesta es que en algún momento ya lo conversábamos, hay 3 o 4 respuestas ahí políticamente correctas. Una es desde la investigación que realizan nuestros investigadores de las propias asignaturas o de las líneas formativas que tenemos en nuestras facultades o universidades, y también el propio contexto laboral donde se realizan las prácticas es el mejor fuente que nos entrega información permanente, lo que están necesitando nuestros estudiantes, nuestros profesores afuera, ¿verdad? Esa es otra fuente donde se empieza a nutrir esta mejora del currículum. Los empleadores, por lo tanto, nuestros propios exalumnos, nuestros que han egresado de la universidad y que se van dando cuenta que el conocimiento ha caído en obsolescencia y necesita reciclarse. Entonces es la conjugación de teoría práctica, una mirada integral a la educación y de los procesos formativos, mirar más allá incluso de las fronteras de nuestra propia institución, mirar lo que está pasando a nivel internacional para ir haciendo estos ajustes de nuestras carreras, de nuestros planes formativos. El acercamiento al territorio, hoy día, lo que recién decía yo, es sumamente importante. Estamos vinculados y esos vínculos se materializan
en convenios interinstitucionales, ¿ya? Convenios de ida y vuelta. En esto es sumamente importante la bidireccionalidad, ¿verdad? No solamente vamos nosotros a los centros educativos, y sino el centro educativo también viene a nuestra carrera y a la universidad. Mejoramos las posibilidades de empleabilidad cuando estamos conectados con el mundo real. Fíjate que una de las cosas que me llama la atención cuando llego a Valparaíso, pues, usted seguramente le ha pasado lo mismo, hay un letrero que dice en una publicidad allí, aquí contamos con profesores formados en la universidad, tanto vinculados al mundo real. Fíjese, eso está puesto como propaganda. Familiarizarse finalmente con la cultura. Este es otro gran desafío que hoy día tenemos que enfrentar en los procesos de acreditación. O sea, no estamos aislados, y allí nuestra universidad yo creo que tiene bastante trayectoria, bastante camino recorrido, tiene en las carreras pedagógicas, sobre todo educación básica con el mundo rural, que es una de las universidades que tiene también alta ruralidad dentro de sus estudiantes. Algunos indicadores claves que debiéramos tener presentes para nuestros procesos de acreditación. Primer indicador que ponemos es por defecto profesional, que lo pongo primero, pero puede ser también el último. El currículum formativo, consistencia interna del currículum, pertinencia, significatividad y coherencia. O sea, esto inmediatamente el par evaluador, cuando mira el currículum formativo, se da cuenta si hay consistencia interna de lo que está declarado con lo que se realiza en la práctica concreta. Allí solamente esta es una recomendación que ya le he hecho en otro momento. Hay que ir mirando en el correr del tiempo sobre como el currículum no se declaró por competencia, está declarado por estándares, hay que hacer revisión de los estándares ahora con los nuevos estándares que salieron publicados, cómo simplificar y ordenar a lo mejor la cantidad de estándares que hay ahí. Pero nos van a sacar siempre al pizarrón por eso, porque el estándar en el fondo es un punto de llegada. El estándar, fíjese lo que voy a decir, un punto de llegada de la competencia, ¿no? El sistema de créditos transferibles Chile, que tenemos también nosotros, y el tiempo de trabajo del estudiante. Hoy día se está revisando mucho en los procesos de acreditación. Paso el dato de esto, porque esto partió como en un principio muy voluntarista en nuestras universidades, pero hoy día ya hay una métrica que se ha ido levantando de las horas de trabajo semanal. Es más, en nuestra universidad ya está definida la cantidad de horas de trabajo semanal que tiene que tener el estudiante. Creo que son 45 horas, ¿verdad? En otras universidades han definido 44, en otras 40. Y de esas 45 horas hay que ver cuántas horas son de docencia directa, de clases, vamos a decir, y cuántas horas son de trabajo autónomo. Y eso tiene que estar de alguna manera relevado en los procesos, y aquí le paso el dato, en los procesos de acreditación ya se viene que hay que tener mapeado al interior de las carreras cómo en estos momentos se está llevando a cabo ese trabajo. El estudiante debiera dar cuenta, ¿verdad?, a través de algún instrumento, de alguna encuesta o de algún cuestionario, cómo ocupa su trabajo semanal, tanto el trabajo de docencia directa como el de trabajo autónomo, que es fuera de la universidad. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los recursos para el aprendizaje son indicadores que nos van a preguntar siempre en nuestros procesos de acreditación. La evaluación, hoy día nos están pidiendo respuestas claras, cómo está siendo consistente el currículum con los procesos evaluativos que tenemos declarados. O sea, si la evaluación de los aprendizajes es una evaluación diversificada o sigue siendo como era en el currículum por contenido y por objetivos, está centrada en lápiz y papel. Aquí la idea es cómo diversificamos y cómo esta evaluación de aprendizaje está respondiendo al logro de las competencias o al logro de los estándares del perfil de egreso definido. El sistema de aseguramiento y monitoreo de los programas formativos. Esto también, aquí sí nos están pidiendo también mucha cuenta, compañeros, colegas, porque es
¿Qué mecanismos tenemos instalados en nuestras carreras para monitorear que se están llevando a cabo los programas formativos? Allí hay protocolos establecidos, levantados. Si después la facultad o ustedes quieren algún protocolo, alguna herramienta de esta, no tengo ningún problema en compartírselo, ¿cierto? Para que ustedes tengan, porque esto hay que levantarlo, hay que tenerlo a la vista, hay que visibilizarlo. Sistema de seguimiento del estudiante en su proceso formativo, el perfil de egreso. Y en esto ya estamos trabajando, o está trabajando la UJIP. Yo estuve en un segundo tiempo colaborando el semestre pasado con las carreras de pedagogía básica, carreras de inglés, de historia y de química. Se hicimos un piloto para levantar una evaluación del perfil de intermedio del estudiante, el perfil de egreso. Y eso es una herramienta que hoy día tenemos que dar cuenta en los procesos de acreditación. Y aquí yo, disculpen que ponga el dedo en la llaga, esto significa, si no contamos con eso, 1 o 2 años menos en el proceso de acreditación, porque es tomar el pulso, tomar la temperatura de nuestro proceso formativo a nivel intermedio, que también se llama evaluación de medio término. Y finalmente, la otra actividad potente, el otro indicador potente, que también significa 1 año, 2 años de acreditación, colegas, es la investigación. La investigación, pero la investigación alineada, como diría John Biggs, ¿cierto? Alineada constructivamente con el proceso formativo y en el contexto de la profesión. Voy a decirlo con dolor y temblor también esto, que para el proceso de acreditación de carreras no te sirve cualquier investigación. Y por muy importante que sea la línea de investigación del posgrado, ¿verdad? Pero que no conversa con el pregrado, no es válido para efectos de los procesos de acreditación. Si las publicaciones, si la investigación no está alineada con el contexto de pregrado. Y eso lo dice claramente en uno de los criterios de la acreditación de las carreras de la CNA, la producción que hay. Voy a poner un ejemplo que yo sé que lo tienen instalado ya en algunas de las carreras de la Universidad de La Serena, que tiene que ver con los semilleros de investigación, que están levantando investigaciones pequeñitas, a lo mejor, pero que están sí tributando a la profesión, que están entregando herramientas de estrategias didácticas, de estrategias evaluativas, que están entregando elementos de cultura institucional para la mejora permanente del currículum formativo. Esas son las investigaciones que tienen valor para la CNA. Y si hay desde posgrado investigaciones que se articulen entre post y pregrado, mejor aún. Es el otro componente importante que le iba a señalar, colegas, una carrera hoy día que va en el último tramo de acreditación, de 6 a 7 años para arriba, tiene que estar articulada con un posgrado. O sea, es casi imposible con los nuevos criterios de acreditación que una carrera se acredite por 7 años en este nuevo escenario si la facultad o la universidad no cuenta con un posgrado que esté articulando pre y posgrado, o al menos con postítulos que traigan a reciclar a los egresados de nuestra universidad a su propia casa de estudio. Y avanzando un poquito más, esto significa gestionar acciones para el aprendizaje que sean pertinentes, coherentes y significativos. Ahí ustedes después le pueden dar una miradita más esto, que yo me voy a ir saltando algunos temas. Esto también es importante que le den una mirada del currículum y el aprendizaje, cómo aseguramos calidad en estos 3 grandes dimensiones de los saberes, ¿verdad? No solamente enfatizando los saberes cognitivos, sino también las otras 2 dimensiones de los saberes, porque estamos en una dimensión de resultados de aprendizaje, aprendizados esperados, competencias o estándares, como hayamos declarado en la universidad, pero estamos en un escenario de un cambio cultural del currículum, de contenidos y objetivos a un currículum por estándares o desempeño, llamemos, donde el estudiante debe evidenciar desempeño.
Y ahí está también la mirada que te van a consultar, ¿cierto? El currículum en el aula, las acciones de formación en el aprendizaje, el grado de organización de la enseñanza, la dirección y la eficacia del currículum en el aula, etc. Todo esto son dimensiones, componentes, ¿verdad?, del proceso de acreditación al cual nos vemos enfrentados en estos momentos en nuestras carreras. Y la relevancia que ya había señalado de la docencia, del docente en la educación superior. Algunos elementos así nomás muy a la pasadita. ¿Qué componentes de la gestión docente nos interrogan generalmente o nos van a interrogar en los procesos de acreditación? Primero, el tema de la apropiación del currículum por parte de nuestros académicos. ¿Qué tan apropiados están los docentes, los académicos del currículum de sus asignaturas? No solamente desde el punto de vista del conocimiento, del manejo del conocimiento, sino también cómo transportan esos conocimientos hacia sus estudiantes. En el ámbito de la gestión de la docencia, cómo gestionan su docencia. Significa eso el aprovechamiento no solo de los tiempos, sino también de los recursos. La gestión de la docencia tiene que ver con la búsqueda de información fuera, cómo favorecen la movilidad estudiantil desde la gestión de la docencia, ¿verdad? Yo conocí en otra latitud nomás en esto, y se lo comento como anécdota, que habían estudiantes que iban a pasantías fuera de la universidad a otros lados, semanas de clase, incluso meses, ¿no? Y cuando volvían los académicos no les reconocían ese tiempo de aprendizaje que hacían afuera. Entonces eso es una gestión, diríamos, demasiado endogámica. Hoy día hay que pensar que el estudiante que va afuera ya viene con nuevos aprendizajes y debiera tener el espacio incluso para compartir con sus compañeros, con sus compañeras, lo que fue a aprender y tener un reconocimiento explícito que se traduzca incluso hasta en calificación o cualificación. También tener detectado también los nudos críticos que se producen en el desarrollo de la docencia. También un evaluador externo te pregunta por esos nudos críticos. Y aquí no tengamos miedo a decir los nudos críticos que nos enfrentamos. Hoy día hay muchos. Fíjate que voy a poner un solo nudo crítico que está y que fue motivo de movilización nacional de nuestras y nuestros estudiantes. El tema del lenguaje inclusivo. Es un nudo crítico en nuestras instituciones de educación superior. Y ahí en la Universidad de La Serena deben haber otros nudos críticos. Ustedes tienen que hacerse cargo y mirar eso, y el docente enfrentar eso. El otro nudo crítico que podemos, fíjate, y yo esto lo pongo aquí y no tengo miedo a poner las manos al ventilador, que tiene que ver con la diversidad de capital cultural con la que llegan nuestros estudiantes a las carreras, a nuestras carreras. Porque llegan también de distintos lugares, de distintas latitudes, incluso de distintos lugares del país, y vienen cada uno con su capital cultural a la universidad. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa diversidad de capital cultural? ¿Ya? Y finalmente, como último componente de la gestión en la docencia, ¿cómo está la innovación en la docencia? ¿Qué espacios tenemos al interior de voy a decirlo en palabras negativas, aunque no me guste usarlo? ¿Abusamos del tiempo de clases intra-aula o al revés? ¿Tenemos flexibilidad para salir fuera del recinto universitario, fuera de las aulas, a innovar en la docencia? Eso es un gran tema hoy día, sobre todo después de esta experiencia de virtualidad que tuvimos durante 2 años. Ahí ustedes van a poder mirar más esto en detalle, lo que aparece allí, más desarrolladito, para que ustedes lo tengan. Así, una tarea que a lo mejor dejarla para que ustedes lo hagan en sus propias carreras. Importante tener visibilizado para los procesos de monitoreo del aprendizaje de la carrera qué acciones vamos a tener en frente al aprendizaje, en torno al aprendizaje. Tener bien mapeadas, definidas, cuáles son esas acciones que necesitamos monitorear para ver si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Por un lado, en torno a la gestión del docente. Y eso voy a poner una sola. Si el docente al inicio de la asignatura, del semestre, por ejemplo, entrega a los estudiantes
una calendarización de su trabajo académico. Esa iba a ser una acción que está pensada desde el punto de vista del docente. Acciones en torno al acompañamiento pedagógico de este aprendizaje que podríamos establecer allí, por ejemplo, cuando se trabaja con proyectos en las distintas o en las asignaturas, cómo lo estamos acompañando al estudiante, ¿ya? Es este trabajo para ustedes, y ahí viene también, te estoy dejando, yo sé que por el tiempo no tenemos más, pero lo estoy dejando para ustedes, a petición de mi amigo Germán, le estoy dejando la PPT para que ustedes lo puedan seguir trabajando, monitoreo y evaluación del currículum. Esto es lo que va a preguntar en algún proceso un evaluador par cuando llegue el momento. Hasta allí, compañeros, porque yo sé que me estoy pasando un poquito del tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos ahora a dar la palabra para quienes quieran hacer preguntas, hacer comentarios o reflexiones. Y luego ya vamos a cerrar. También va a depender del tiempo que tenga Rodrigo, si pues podemos extender un poquito más allá de las 4 para las preguntas. Ahí tú me dices, ¿ya? Para ver si también si los colegas se entusiasman ahí con sus aportes. Bien, se da la palabra para que puedan, por favor, colegas, comentar, hacer preguntas o compartir sus reflexiones. Es interesante ese silencio que se produce. Que todo está súper claro. Para estudiarlo experimentalmente, ahí medir el tiempo en que las personas empiezan a pensar, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta que van a hacer? Mira, yo estoy bien metido en temas de acreditación, pero en acreditación de pedagogía en particular no. Entonces, considero que ha sido tremendamente ilustrativo la presentación que tú has hecho. Y me preguntaba cuando te escuchaba si todo esto, desde el punto de vista estratégico, hay que empezar a verlo tal vez antes de iniciar incluso un proceso de autoestudio formal, porque cuando se hace el proceso de autoevaluación, es ya para hacer juicio evaluativo si hay o no hay, ¿cierto? Si se cumple o no se cumple con ciertos estándares, pero a veces no queda el tiempo o no es posible hacer la acción remedial de inmediato. O sea, hay acciones remediales que se pueden ir resolviendo a la medida que se van detectando las debilidades, pero otras no. Y por la magnitud del cambio y por la magnitud de la demanda que significa poner sobre la mesa todos estos elementos, parece que una reflexión, una recomendación que emerge de manera natural es, ojo, partamos antes, ¿no? Que se formen algún tipo de comité o de grupo de trabajo previo, ¿cierto? Que pueda revisar con el esquema, con el modelo que uno presenta o con alguna adaptación antes de entrar en un proceso de autoevaluación. No sé. Sí, yo, Mauricio, con mi colega, la recomendación es cómo instalamos en nuestras unidades vamos instalando paulatinamente una cultura de la autoevaluación sistemática permanente con fines de asegurar, no sé si la palabra es calidad, pero con fines de asegurar que lo que hemos declarado en nuestros currículum formativos se cumpla, vamos a hablar así, tal cual. Y eso, tienes tú toda la razón, Mauricio, de que no se tiene que ejecutar 6 meses antes o un año, incluso un año antes de empezar el proceso de acreditación. Esta debería ser una cultura instalada en forma permanente, y lo voy a decir yo tal cual como lo vi en otro escenario, en otra institución. Fíjate que llegó el proceso de acreditación y es una carrera que ha trabajado sistemáticamente en una alianza estratégica con otra carrera de otra universidad. Y es una carrera que en la otra universidad se acreditó por 5 años y en esa universidad pusieron, disculpen ¿cómo se llama? El dicho parrillero, pusieron toda la carne a la parrilla en la otra universidad, mostraron todo lo que hacían
Y en esta otra universidad, que yo conozco porque el proceso de acreditación, esta carrera, por trabajar a última hora, se le olvidó poner de relieve todo lo que estaba haciendo en esta alianza estratégica con esa otra universidad, incluso los manuales que habían escrito juntos, las publicaciones que habían hecho juntos, los congresos que habían hecho juntos, y esa carrera se acreditó con suerte 3 años. Y es la misma carrera que está trabajando en alianza estratégica con la otra universidad. Entonces cuento esta anécdota porque la otra carrera fue súper sistemática desde el día 1, empezó a tener carpetas donde iba guardando toda la información, y cuando llegó a hacer su informe, su autorreporte, puso todo lo que ya tenía aglomerado, su capital cultural, todo lo que tenía en la mochila, lo fue descargando solamente y lo fue poniendo en su informe, en su autorreporte. Entonces yo les hacía notar en esta visita que me toca trabajar con esa otra carrera, yo les decía, ¿por qué lo que hizo la Universidad de La Serena, por ejemplo, y que ¿cómo se llama? Puso todo incluso en su plataforma, no lo hicieron ustedes, y dijo, porque no teníamos responsables asignados? Entonces, una recomendación, vamos a decir, esta es una recomendación de perogrullo y de viejo, del día 1 responsabilicemos a personas. Mira, tú te vas a encargar de esto, por eso estamos hablando de procesos de seguimiento y monitoreo. Entonces, esto comienza cuando ya nosotros vamos vislumbrando y visualizando para dónde vamos a tener que llegar a rendir cuentas externas, porque podemos estar muy contentos en forma interna, todos los días nos miramos al espejo y nos vemos qué bellos somos, pero cuando llegue alguien de fuera nos puede encontrar despeinados. ¿Bien? Entonces, esa es una muy buena sugerencia que tú estás planteando, Mauricio, y la recomendación mía, por lo menos en mi contexto de evaluador externo, puede ser que esto sí o sí ustedes lo sistematicen y empiecen desde el día 1 con una matriz que también se lo puedo compartir. Ustedes generen responsables y evidencias. Y el responsable justamente con las evidencias que tiene que ir juntando. Porque si no tiene evidencias, igual va a ser un discurso vacío porque no tiene un correlato qué es lo que hizo. Va a quedar en la cultura oral. Y nosotros no nos sacan a la pizarra para defender en la cultura oral, desgraciadamente, es con evidencias empíricas. Creo que Héctor está pidiendo la palabra. Héctor, por favor, después Sandra. Vale, muchas gracias Mauricio por el espacio, primero que todo, y también, por cierto, a Rodrigo por la gentileza que ha tenido de compartir sus saberes en estas materias y también su experiencia, por cierto. Me gustaría si tú, Rodrigo, pudieras un poco referirte a cómo en realidad podemos, como carreras de pedagogía especialmente, asumir el desafío, porque ciertamente entiendo que tú participaste, ¿no es cierto?, en los procesos de renovación curricular de acá de la Universidad de La Serena, y por lo tanto tienes un capital, digamos, de conocimientos interesante para poder tener una visión bastante sistémica del fenómeno. Lo digo porque mientras ocurrió todo ese proceso de renovación curricular, también a nivel nacional estaban ocurriendo otros fenómenos muy relevantes, ¿no? Destaco, por ejemplo, el modelo de desarrollo profesional docente que promueve el CPIP, bueno, la ley que tiene que ver justamente con el sistema de desarrollo profesional docente, que también es bastante reciente, y por cierto, la promulgación de los nuevos estándares para la pedagogía, que aún es más reciente porque es a fines del año 2021. Entonces, una serie digamos, de iniciativas de políticas públicas que todavía están en proceso, que no tenemos mayores elementos de juicio porque, como dirían por ahí, está bastante líquida la cosa. No obstante, nosotros ya vamos por el 4.º año de implementación de la renovación curricular, ¿no? Y de alguna manera, dado que especialmente me refiero a los estándares, que son referencias bastante claras y precisas, ¿no es cierto?, de lo que consideramos una buena enseñanza, sin duda tendrán que también ir dialogando en este proceso
antes de que egrese la primera corte, me imagino yo, digamos, porque pienso en un par evaluador, no, bueno, no podríamos dar una explicación tan quizá superficial, decirle, mira, vamos a esperar efectivamente los primeros egresados y ahí evaluaremos cómo va esto, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo efectivamente, digo, dialoga entonces estos procesos, estos perfiles de egreso, con toda su matriz curricular, a la luz de los cambios que están ocurriendo en políticas públicas especialmente? Sí, Héctor, un gusto saludarte. Mira, efectivamente, yo estuve en la parte, diríamos ya, de cierre del proceso de renovación curricular en la Universidad de La Serena, y uno de los elementos que detecté también allí, disculpen que hable en primera persona, eh, y hice saber a la instancia en la cual participé, que era de la Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías, tiene que ver justamente con este punto, y que es conocido por la vicerrectora, porque en lo personal yo hice un informe bien detallado para el seguimiento y acompañamiento de la renovación curricular de las carreras pedagógicas. Y eso tiene que ver con un tema sumamente importante, que tiene que ver con la gestión. Nuestras carreras, hablo de nuestras, me siento parte de la UL, ¿cierto? Nuestras carreras en la Universidad de La Serena necesitan, lo voy a decir, necesitan un equipo permanente, interno, a nivel de la carrera. Le llamamos nosotros en otras instancias comisiones curriculares, le llamamos comisiones de calidad, como queramos nombrarle, ¿verdad? Y que sean las que van tomando el pulso, como bien tú señalas, en este desarrollo, antes de llegar al cierre de la primera corte de egreso de nuestros estudiantes. Porque ahí hay que mirar cuán realista fue también la parte del diseño del currículum. Puede que incluso allí necesite ajustarse en el camino. Nosotros en Chile tenemos un dicho que en el camino hay que ir arreglando la carga, aunque para los europeos eso les llama mucho la atención, porque dice que ellos no pueden viajar si no van con la carga bien arreglada. Pero para nosotros, ¿cierto?, está esto de ir tomando el pulso del currículum. Y creo que allí estamos en deuda, digo yo, estamos en deuda a nivel de carreras, porque tenemos una falencia que es de la gestión. Está el director y el coordinador o el jefe de carrera y una persona más, y algunos que van teniendo también este comité curricular, pero la universidad como tal necesita una contraparte, ¿no?, que acompañe en forma sistemática y periódica a las carreras, ¿verdad?, que los acompañe, que los apoye. No sé si es de la unidad de desarrollo de la UMD, yo personalmente creo que es de la UJIP, que la crearon para esa instancia, una instancia que esté acompañando los procesos curriculares, ¿verdad?, que vaya nutriendo y que vaya relevando información. Partimos con nosotros levantando información de cuáles eran las condiciones de borde con las que había partido la innovación curricular en la Universidad de La Serena. Y era bastante variopinto la realidad de cada carrera en nuestra universidad. Y eso quedó como levantamiento, pero eso hay que trabajarlo en forma sistemática, e irlo trabajando periodo a periodo, incluso año a año. Las universidades que van teniendo acreditaciones por más de 5 años sus carreras es porque tienen instalados esos mecanismos, tienen instalados esos dispositivos de apoyo y seguimiento. Y ahí hay que hacer una tarea por el lado de la gestión. Por el otro lado, que ya tiene que ver con el tema más técnico, hay que dotar a cada una de las carreras para que vaya incorporando paulatinamente, y a esto es lo que le llamamos ajustes menores, vaya incorporando paulatinamente esto que tú mismo estás señalando, Héctor, el tema de la actualización y cómo va conversando hoy día el proceso formativo del estudiante con
el mundo del trabajo. O sea, aquí tiene que conversar el marco para la buena enseñanza con los estándares que se acaban de publicar, ¿verdad? Como tú señalas, ¿verdad? ¿Cómo está dialogando eso? Porque en el fondo es cómo nos nutrimos de lo que pasa en el contexto de la escuela, cómo nos nutrimos nosotros como carrera, pero también cómo nutrimos nosotros desde la universidad a nuestros profesores que ya están en ejercicio. Porque nosotros tenemos que hacernos cargo de esa incorporación de estos nuevos estándares en la formación. Y eso tiene que llegar, no de rebote, sino tiene que llegar en un plan de apoyo sistemático hacia la escuela, hacia el liceo. Y yo creo que allí es una tarea que estamos en esos procesos. Te digo yo, en la institución donde estoy trabajando actualmente, eso lo estamos llevando a cabo a través de la evaluación, perdón, las prácticas tempranas, estas prácticas progresivas, debieran irse haciendo cargo de eso. Eso, Héctor, yo creo que es un desafío que justamente en los procesos de acreditación nos van a preguntar cómo estamos trabajando allí, en esa conexión entre academia, vamos a decir, y colegio o liceo. Perdón, Sandra, por favor. Ok, gracias. Buenas tardes, especialmente un saludo muy cariñoso, profesor Ruay. Me alegro de verlo. Dos aspectos que yo quisiera relevar y que voy a empezar por el último que tenía en carpeta, pero que es a continuación de lo que el profesor Ruay ha presentado y que me parece que responde a muchas de las... A ver, a la inquietud que se manifiesta cuando uno tiene que iniciar estos procesos de re-autoestudio, porque ya venimos en varios procesos, ¿ya? Entonces, a mí me parece que es de una relevancia inmensa, ya vale la redundancia, esto de contar con equipos de gestión que nos acompañen, porque si bien es cierto, hay una oficina de acreditación, no hay especialistas en los diferentes ámbitos sobre los cuales tenemos que dar cuenta. ¿Ya? La oficina de acreditación siempre ha sido un apoyo en términos de números, ¿cierto? De cifras, de porcentaje, en fin, ahí tiene que ver más con una cuestión más técnica, aun cuando es cierto, nos han acompañado en diferentes aspectos, pero así en términos más especializados, yo comparto lo que el profesor Ruay manifiesta, porque creo que nos ayudaría muchísimo. O sea, es cierto, hay ahora instancias, muchas más instancias, está la OJIP, ¿cierto? Que está monitoreando todos los procesos intermedios, de inicio, de finalización. Nosotros, como él decía, somos una de las carreras pilotos en que se está viendo esta evaluación intermedia. Vamos muy bien, profesor. Así que eso por un lado, de tener más especialistas en ese sentido que nos acompañen, y desde un inicio, es decir, porque cuesta empezar, cuesta volver a hacer este autoestudio una vez que uno ha recibido los dictámenes. Lo otro, yo creo que la formación de equipos de trabajo desde ya. Nosotros el año pasado, en el proceso de recibiendo los pares, ¿ya? Dijimos, tenemos que conformar los equipos ahora ya. Ya terminamos las visitas de los pares y yo creo que no pasaron 15 días y ya teníamos los equipos conformados. Es decir, en este minuto están todos aquellos que van a ver esto de la vinculación con el medio, ya hay un grupo de personas. Lo que tenemos que ver con los otros aspectos que se tienen que evaluar también. Entonces, sin esperar que nos llegue todavía, porque falta el dictamen, o sea, digamos, el informe oficial formal de la CNEA. Entonces yo creo que ese es un buen paso, ya la gente ya incluso hay con profesores horas comprometidos, en fin, en la medicina. Y lo otro, y con esto termino, y yo quisiera señalar que me parece de una relevancia también muy grande ver esto de los créditos, del sistema de créditos transferibles, y hacer un estudio, tal como dice el profesor Ruay,
acerca de cuánto tiempo los alumnos están dedicando a su trabajo autónomo. Esto a raíz de que hoy día justamente un colega, estamos preocupadísimos por los resultados que están teniendo los alumnos en este minuto, luego de 2 años de pandemia. Se nota la ciencia en el trabajo, hay una falta de hábitos de trabajo que pareciera que se desestabilizó, se perdió. Por lo tanto, creo que tenemos un trabajo inmenso y sería una manera de ver un poco más científicamente, entre comillas, qué está pasando, ¿ya? ¿Cómo están los estudiantes trabajando con aquello? Porque se ve una diferencia muy notoria entre el rendimiento, es decir, ya no son los alumnos poco pequeños, que tienen notas deficientes, es un gran número, estamos hablando de las primeras evaluaciones. Entonces, yo creo que también eso es muy importante para ver el progreso de los estudiantes. O sea, el trabajo autónomo hay que estudiarlo un poquito más allá de lo que uno los ve, lo que les asigna de tarea, cuánto de eso hacen, cuántas horas de las que ya están listas, ¿cierto? Una vez que hicimos los planes renovados, eso quedó claro, cuántas eran las horas que el alumno tenía que desarrollar su trabajo autónomo, y pareciera que eso no se está trabajando. Esas son mis reflexiones. Y agradezco muchísimo la ayuda con esta matriz, profesor. Gracias. Yo solamente voy a partir de esto último, Sandra, un gustazo. Mira, yo creo que el tema de la carga académica de nuestros estudiantes es sumamente importante tener por lo menos ciertos indicadores, tener cierto levantamiento, y porque nos puede pasar la cuenta, y antes que nos pase la cuenta debiéramos ir adelantándolo nosotros. Recordemos que hubo movilizaciones de nuestros estudiantes por este mismo tema en algunas casas de estudio, y post pandemia o cuando ya se reincorporaron, pensemos en el caso de nuestra hermana Universidad de la USACH, los estudiantes de las carreras de salud hicieron una huelga, ustedes saben, general, y finalmente tuvieron que la universidad transar con ellos porque ellos no aceptaron ciertas asignaturas que tenían un componente práctico muy fuerte que lo hubiesen cursado. Así que tenemos que nosotros tener por lo menos la carga académica que le llamamos, la carga académica de nuestros estudiantes, tenemos que tener un mapeo, porque la apuesta que tiene el sistema de créditos transferibles es instalar el autoaprendizaje, la autorregulación, la autonomía del estudiante, y cómo va creciendo eso desde cuando inicia su proceso formativo hasta cuando va cerrando su ciclo formativo, ¿cierto? Desde un primer momento que necesita ser más acompañado a un último momento cuando ya está egresando, donde él tiene la autonomía para desarrollar sus procesos formativos. Y eso debiéramos nosotros tener por lo menos registros, porque nos van a preguntar más temprano que tarde. No quiero ser brujo acá, como se llama en esto, pero miren, hay muchas cosas que en los procesos de acreditación 2021 se hizo vista gorda en los procesos de acreditación, porque no al lugar por las mismas condiciones que estábamos enfrentando. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar ahora cómo vamos normalizando esos elementos que no estaban. Y lo segundo, y aquí yo creo que sí o sí es un tema, son 3 palabras claves que tenemos que nosotros conjugar en nuestros autoestudios. La implementación. ¿En qué fase estamos? Estamos en la fase de implementación de nuestro currículum, de nuestra innovación curricular, o estamos en la fase ya de apropiación. Segundo concepto, ahí cierto Mauricio, que es para evaluador, seguramente esto le suena muy pertinente. O estamos en la fase de instalación. Son 3 conceptos claves que tienen sus indicadores.
cuando yo hablo de implementación, estoy todavía con temas no resueltos. ¿Ah? Voy a decir como voy a poner el ejemplo, disculpen, de que me estoy trasladando de casa, estoy aquí en esta primera parte con los muebles por allá, por acá, todavía no los tengo ordenados ni organizados, y bueno, y como no tengo tan organizada la cosa, estoy en esta fase. Pero ojo, que la fase de implementación, en algunos casos, eso se mantiene por mucho tiempo, y eso tendríamos que decir, disculpa, este bebé no ha crecido, sigue siendo un lactante, disculpen la expresión, pero y entonces así uno, en la métrica que usa el par evaluador dice, este es un bebé todavía que no está caminando solo, está implementando todavía, está experimentando. Y aquí, disculpa Germán, que meta el dedo en la llaga, la carrera de pedagogía básica está en esa fase, está en la implementación, tiene 3 años de acreditación, y si no pasa los 3 años ahora en la próxima acreditación, disculpa, va a ser intervenida. Lo que está pasando en estos momentos en carreras de la UNCE, de la Universidad Metropolitana, que está siendo intervenida carreras allí desde la UFRO está acompañando, no voy a decir qué carrera para no herir susceptibilidades, pero la UFRO está acompañando una carrera que está a punto de no ser, ¿cómo se dice esto?, acreditada. Porque es una universidad hermana, tiene que acompañar, la verdad, a esa carrera, así dice la ley actual. Entonces, tenemos que pasar a la fase de apropiación. Y ahí era donde Héctor estaba preguntando, y esa fase de apropiación contempla sí o sí procesos permanentes de seguimiento, acompañamiento, apoyo, con horas establecidas, ¿cierto? Con equipo, no importa que sea 1 o 2, porque a veces el equipo puede ser 1, pero es sistemático y permanente. Y ahí estamos empezando a hablar que la carrera se empieza a apropiar del currículum, porque una vez al mes o cada 2 meses hay una reunión, un consejo de la carrera, claustro le llamamos también nosotros de la carrera, ¿verdad? Y eso queda en registro, queda en acta, se toman acuerdos, se toman decisiones. Esas son cosas que podrían hablar de gestión, pero que tienen intervención directa en los procesos formativos de los estudiantes, y también aquí tiene que ver con el último elemento que planteaba Sandra, que tiene que ver con las responsabilidades. En los autoestudios generalmente nosotros delegamos ciertas responsabilidades para que nos entregue información, pero yo personalmente sugiero que allí pidan las ayudas. Fíjense, en la unidad de gestión integrada de las pedagogías, yo ya no estoy colaborando ni estoy trabajando ya en eso, porque tuve que tomar un rumbo por un tema también laboral, de horarios y de nombramientos de otra institución. No puedo trabajar en dos, pero allí la institución debiera buscar y proveer el apoyo, aunque sea, ¿cierto?, con un medio tiempo o un cuarto de tiempo, para hacer esto sistemático. Porque en los procesos de acreditación también tenemos que tener contraparte. Mira, la carrera tiene su equipo interno, pero la universidad tiene que poner su contraparte. Y no basta el equipo de acreditación institucional, porque el equipo de acreditación institucional más bien mira un estándar genérico para los procesos de acreditación. No está abocado a mirar la métrica de las carreras pedagógicas. Las carreras pedagógicas y las carreras de salud o medicina tienen una métrica distinta y yo diría más exigente. Entonces necesitan acompañamiento sí o sí. Otras instituciones ya lo han entendido así y tienen equipos ahí, que son permanentes en el tiempo y trabajan más de 3 o 4 personas incluso en esos equipos. Entonces eso como un consejo, pero también eso tiene que ver con tomas de decisiones ya del modelo educativo institucional, y que ahora la Universidad de La Serena está participando en un proyecto que es el proyecto ETHOS, ETHOS, ¿verdad?, que ustedes deben conocerlo. En ese proyecto ETHOS están todas las universidades del CUECH para la actualización de su modelo educativo, y de la Universidad de La Serena hay 2 representantes.
esos dos representantes debieran también bajar la información a las carreras de lo que está pasando en esta actualización de los modelos educativos de nuestras universidades públicas. Eso quería yo comentarles nomás como información, como dicen, ¿cierto? Información en, ¿cómo se llama?, en desarrollo. Hasta Rodrigo. ahí puedo acompañar a Mauricio porque a las 4:30 tengo un compromiso. Sí, yo justamente quería decirte que estamos muy agradecidos. La información es lo más valioso que tenemos y nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Ahora ya depende de las decisiones que tomemos, ¿cierto? Pero esas decisiones informadas obviamente que tienen mayor probabilidad de éxito. Así que te agradezco mucho, mucho, mucho que estés con nosotros. Ha sido muy útil. Va a quedar el registro de esta presentación también después disponible en los profesores de la facultad, ¿ya? Es algo que tenemos que seguir reflexionando y conversando. Y junto con darte las gracias a ti, quiero dejar también a todas y a todos invitados para la próxima semana, el viernes, que vamos a abordar el tema de vinculación con el medio y acreditación, ¿ya? Tal vez desde una mirada ya no, con un zoom no tan puesto en las pedagogías, pero igual de valioso. Así que espero que también nos estén acompañando, ¿ya? Muchas gracias. A todos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.